Recording is on. Buenas noches a todos. Voy a compartir aquí la pantalla. Si gustan acompañarme con la oración para iniciar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracias y eficacia para hablar. Espíritu Santo, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Aleluya. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Muy bien, bueno, en la clase anterior concluimos, habíamos concluido ya los sacramentos de iniciación cristiana, ¿verdad? Que sería el bautismo, la comunión y la confirmación. Y la clase anterior iniciamos los sacramentos de curación, que sería, vimos la reconciliación, ¿verdad? Muy bien. Ahora veremos nada más. Esta clase vamos a tratar de ver, como ya nomás nos quedaría esta clase de este semestre, voy a tratar de resumir 3 temas en uno solo, entonces voy a tratar de ser condensado, ¿verdad? Y para concluir con los sacramentos de curación, veríamos ahora el sacramento de la unción de los enfermos. Voy a compartir aquí pantalla. Y este sacramento, vemos que con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor. ¿Qué es lo que sucede aquí? Jesucristo se hace presente para con los enfermos. Jesucristo, cuando estuvo presente en este mundo hace 2000 años, se acercó a muchos enfermos y muchos enfermos se acercaron a él y recibieron la curación de su parte. Lo hizo de diferentes maneras, en muchas ocasiones solamente de palabra, en muchas ocasiones utilizó signos, ¿verdad? Por ejemplo, en una ocasión escupió saliva a la tierra, hizo un lodo y se lo aplicó en los ojos de una persona que estaba ciega y le devolvió la vista. Y así usó en varias ocasiones, utilizó varios signos. Entonces, lo que nos recomienda o que nos comenta este sacramento es que la enfermedad puede producir 2 caminos. Uno es que las personas se separen de Dios, que puedan llegar a la rebelión. Vemos el numeral 1501. Ese sería un camino, porque experimentamos en la enfermedad la impotencia, los límites, y nos recuerda que somos de alguna forma finitos, ¿verdad? Que no somos, que nuestro cuerpo es temporal, al menos como lo conocemos ahorita. Entonces, para unas personas puede llevar a la angustia, a la desesperación y hasta la rebelión contra Dios. Para otros puede hacer a la persona más madura. En ocasiones puede darse el caso que a lo mejor una persona haya tenido una vida muy desenfrenada, llega la enfermedad y esa manera de detener, desenfrenar, puede llegar a acercarse más a Dios, ¿verdad? Que la gente diga, bueno, ya llevo una vida muy desenfrenada y ahora con la enfermedad, pues le pido a Dios, es decir, me vuelvo más humilde y acudo a su ayuda. Entonces, la intención también es que esta es una búsqueda que empuja hacia Dios, o un retorno hacia Él, dice el numeral 1501. Con este sacramento es importante ver que para algunas personas, voy a dejar de compartir la pantalla aquí, es importante ver esto, el sacramento en ocasiones puede hacer que la persona se restablezca de la salud, ¿verdad? Pero no es algo mágico, no es como si fuera un aceite mágico que al momento de aplicárselo a alguien ya automáticamente queda curado. No necesariamente, o sea, no hay que verlo de esa manera porque ya nos estaríamos desviando
pero ya lo estaremos viendo como si fuera un amuleto o como si fuera algo producto de que el mismo sacramento por sí mismo sería más que Dios, como si eso, es decir, como si dijeran, eso es algo mágico y si haces esto ya automáticamente vas a quedar curado. No funciona así, ¿verdad? Lo importante es ver que si la persona está enferma, podríamos, este ejemplo, ¿de qué serviría si una persona está enferma y por el sacramento Dios le devuelve la salud, pero ya una vez que recuperó la salud, la persona se siente nuevamente como importante y hace cosas malas que lo llevan a la perdición y su alma se condena? Entonces, ¿de qué sirvió, verdad? Entonces, aquí lo importante es, obviamente, Dios va a saber qué es lo mejor y si uno le pide a Dios que se haga tu voluntad, tal vez la persona va, mientras permanezca en la enfermedad, se acerca más a Dios y si Dios lo llama, tal vez se va directamente al cielo. Pero por el contrario, si le regresa la salud, la persona sana y después se condena, entonces devolverle la salud no era el camino. ¿Sí me explico? Pues eso es importante ver esto. O sea, que se va a aplicar el sacramento, pero solamente Dios va a decidir si le va a ayudar a mejorar su salud o si es conveniente mejor permanecer ahí, porque ese es el camino que lo va a llevar a la salvación. ¿Sí me explico? Muy bien. Voy a compartir la pantalla nuevamente. En el Antiguo, como sabemos, todo lo que Jesús mencionó, todo lo que Jesús hizo, proviene del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una prefigura, como ya sabemos, del Nuevo, y entonces es importante analizar qué es lo que decía en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, decía que el hombre en el Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios. Para algunos, por ejemplo, los fariseos, los saduceos, para algunos de los judíos, la enfermedad era considerado como algo malo, como si Dios le hubiera abandonado a la persona. Por lo tanto, consideraban que una persona enferma, pobre, abandonada, era como si Dios lo hubiera dejado o hecho a un lado. En cambio, consideraban como bendición el que la persona estuviera sana, fuera próspera, que tuviera dinero, que tuviera muchas cosas. Ese era un signo de que Dios estaba con ellos. Así es como muchos lo veían, ¿verdad? Decía, oye, por eso recordemos en ocasiones cuando le preguntan uno de los judíos a Jesús que está una persona enferma y le dice, esta persona que está enferma, ¿quién pecó, él o sus padres? Como si la enfermedad fuera un producto del pecado. Ellos lo ven así, ¿verdad? Si la persona comete pecado, entonces ya está olvidada por Dios y la consecuencia es enfermedad, soledad, pobreza, etcétera. Ese es el camino que lo veían. No necesariamente. Muy bien, entonces, pero también dice que la enfermedad se convierte en camino para la conversión y es el perdón de Dios, inaugura la curación. Israel experimenta la enfermedad. También Isaías anuncia que Dios habrá de venir un tiempo que perdonará toda falta y curará toda enfermedad. Dice Isaías 33:24. Entonces ya había una prefigura. Cristo funge como médico en este sacramento, porque recordemos que en todos los sacramentos Jesucristo es el que está presente y Él es quien efectúa el sacramento. Es decir, Jesucristo es el que bautiza, Jesucristo es el que confirma, Jesucristo es el que perdona los pecados, Él es el que unge a los enfermos. Entonces, pero recordemos, alguien podría decir, bueno, ¿por qué Jesucristo no curó a todas las personas? Esa no era la intención en el caso específico de cuando Cristo llegó. Ya, como ya hemos comentado en otras ocasiones, eso era un signo de la presencia de Dios y para que pudiéramos reconocer al Mesías, ¿verdad? Porque recuerden cuando Juan el Bautista manda a preguntar, que ya está encarcelado y manda a sus discípulos y le diga, ¿eres tú el Mesías o debemos de esperar a otro? Y la contestación de Jesús no les dice, yo soy el Mesías, sino ustedes dense cuenta.
si el Mesías que ha de venir iba a resucitar muertos, expulsar demonios, devolver la vista a los ciegos, hacer que los cojos caminen, el Mesías iba a hacer todas estas cosas. Entonces, si ustedes están viendo que Jesús está haciendo todas estas cosas, ¿qué significa? ¿Verdad? Ustedes dense cuenta. Eso es lo que Jesús les decía. Dense cuenta ustedes por sí solos, observando que las obras que hace, cumpliendo lo que se había prometido en el Antiguo Testamento. Entonces, parte de reconocerlo como el Mesías era que iba a curar a los enfermos. Sí, pero no era la intención quitar toda la enfermedad, porque hay un propósito para la enfermedad. Entonces nos dice que vino a curar al hombre entero en el alma y el cuerpo. Y no solamente eso, sino que se lo apropia, ¿verdad? También él lo toma como, lo considera como parte de sí. Recordemos en las obras de misericordia, ¿verdad? O sea, en Mateo 25:36, porque estuve enfermo y me visitaste. ¿Cuándo, Señor, te visitamos? Cuando lo hiciste con aquel más pequeño, a mí me lo hiciste. Él lo toma, ¿verdad? Como si fuera parte de sí, porque somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Muy bien. Sin embargo, Jesús pide que crean, ¿verdad? Como signo. Siempre pide a los enfermos que crean. En ocasiones vemos que le dice a un enfermo, ¿verdad? Si tú quieres, un leproso le dice, si tú quieres, puedes curarme. ¿Tú crees esto? Sí creo, y lo cura. Es importante la fe. Muy bien. Entonces, ¿por qué no curó a todos los enfermos? Dice, porque sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Anunciaba la curación más radical, que es la victoria sobre el pecado. Eso es lo más importante, que vino a curarnos del pecado, no tanto de los padecimientos físicos temporales. Porque decíamos, ¿cuál es el propósito de la enfermedad? Pues darnos cuenta, ¿verdad? De que no somos dioses, de que no somos autónomos, de que no somos el que todo lo podemos, sino que debemos de reconocer, y en ocasiones la enfermedad eso nos hace que nos pongamos a reflexionar y darnos cuenta y pedirle, ¿verdad? Acudir ante Él y decirle, Señor, ayúdame en esta enfermedad, lejos de decir que uno mismo lo va a hacer. Muy bien. ¿Dónde podemos ver esto en las Sagradas Escrituras? Vamos a... ¿Quién puede realizar este sacramento? Recordemos que es la iglesia, quien recibe el orden sacerdotal, pero tiene que ser, ahorita vamos a ver, hay 3 grados, ¿verdad? En el orden sacerdotal sería el grado de diácono, presbítero y el obispo. ¿Quién puede administrar este sacramento? Solamente el presbítero, obviamente el obispo. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Vamos a Santiago. Ahí pueden seguir en sus Sagradas Escrituras. Es Santiago, capítulo es Santiago, capítulo 2. No, perdón, es muy bien, Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 14, al 15. Dice así. Santiago capítulo 5, versículo del 13 al 15. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Eso también, recordemos que es un sacramento de curación, también se perdonan los pecados en este sacramento. Sí, por eso es que se le llama curas a los padres, ¿verdad? Porque ellos son los que administran los sacramentos de curación.
Esto es algo que no puede hacer el diácono. El diácono, como ya hemos platicado, ¿verdad? Puede casar, puede bautizar, puede aconsejar, hacer la celebración de la palabra, visitar a los enfermos, llevar la comunión, pero el presbítero puede hacer lo que hace el diácono más los sacramentos de curación y la Eucaristía, sacramento de la unción de los enfermos, sacramento de la reconciliación, principalmente. Y como ya sabemos, el obispo es el que puede confirmar, ordenar sacerdotes, ordenar obispos, pero en el caso de la ordenación episcopal tiene que ser con la autorización del Papa. No puede nada más el obispo ordenar a otros obispos porque él lo quiere, tiene que ser autorizado por el Papa. Muy bien, voy a compartir aquí nuevamente. Muy bien. Entonces, numeral 1511, esta unción santa de los enfermos fue instituida por Cristo, nuestro Señor, como un sacramento del Nuevo Testamento. Verdadero y propiamente dicho, insinuado por Marcos 6:13 y recomendado a los fieles, promulgado por Santiago. La carta que acabamos de leer hace rato, Santiago 5, del 14 al 15. Muy bien. Otro punto importante. ¿Quién puede recibir este sacramento? Esto es importante, no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir, porque en muchas ocasiones, como que muchas personas lo ven así, ¿verdad? Está la persona enferma en el hospital y lo ven muy mal a la persona y dicen, no, ya mejor háblale al padre para que venga a darle los santos óleos, así como ya es la última despedida, ¿verdad? O por el contrario, en otros casos, la gente se molesta, ¿verdad? Porque háblenle al padre, ahí viene el padre. Oye, pues, ¿qué crees que ya se va a morir? ¿O qué pasa? Empiezan como si fuera un signo de muerte, ¿verdad? O sea, casi se le apareció la muerte porque ya viene a ungirlo. Y no es así, sino al contrario. Digo, por una parte, imagínense, digo, si la persona, en un caso, ¿verdad? Si la persona ya está en el camino hacia el encuentro con el Señor, pero si este sacramento puede ayudar a que la persona entre al cielo, ¿por qué no recibirlo? ¿Sí me explico? Lejos de verlo como algo negativo, es algo positivo, porque si ya sabe uno que va por ese camino, pues hay que irse preparado. Sin embargo, no quiere decir que este sacramento se reciba solamente en caso de muerte. No, sino que puede recibirse por edad avanzada, por una enfermedad o cuando una persona está sana, pero por ejemplo va a entrar a una cirugía. Entonces va ante el sacerdote y dice, padre, voy a entrar a una cirugía y deseo recibir el sacramento de la unción. Y en el caso de cuando va el matrimonio, aunque uno es el que va a entrar a la cirugía, unge a los dos, porque acuérdense que ya no son dos, sino uno solo. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, ¿cuándo se puede recibir el sacramento? Obviamente, cuando la persona está ya para morir, cuando está enferma, cuando es por edad muy avanzada, cuando está debilitada de fuerzas, cuando va a entrar a una cirugía, no importa la edad. Puede ser un niño, ¿verdad?, que a lo mejor lo van a operar, puede recibir el sacramento. Es decir, no hay que tener cierta edad o no hay que estar en peligro de muerte necesariamente. Muy bien, voy a compartir aquí la pantalla nuevamente. Entonces decíamos, no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. Por eso se considera tiempo oportuno recibirlo cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte o por enfermedad o por vejez. Ahora bien, si un enfermo que recibió la unción recupera la salud, puede, en caso de nueva enfermedad, recibir de nuevo este sacramento. Quiere decir esto, es decir, recordemos que hay varios sacramentos que se dan una sola vez, ¿verdad? Que sería el bautismo, una sola vez, la confirmación, una sola vez,
El matrimonio, una sola vez. El orden sacerdotal, una sola vez. Esos son una sola vez en la vida, ¿sí? Sacramentos que se pueden recibir varias veces, obviamente la Eucaristía, la reconciliación, la unción de los enfermos. Pero el caso de la unción de los enfermos está un poquito más reservada. No es como el sacramento de la reconciliación que puede recibirse, o la Eucaristía que puede recibirse 2 veces por día, ¿verdad? Como ya lo vimos de acuerdo a lo que dice el derecho. El derecho canónico dice que se puede recibir la Eucaristía 2 veces por día si uno entra a la celebración, ¿verdad? En el caso de este sacramento, si la persona está enferma, lo recibe, se recupera, después se vuelve a enfermar, vuelve a caer otra vez en un hospital, puede recibir otra vez el sacramento. No es una sola vez en la vida, se puede recibir varias veces. Muy bien. Por eso dice en el curso de la enfermedad, el sacramento puede ser reiterado si la enfermedad se agrava. Es apropiado recibir la unción de los enfermos antes de una operación importante, numeral 1515. Eso para que lo subrayen ahí en su catecismo, ¿verdad? Puede aplicarse a las personas de edad avanzada cuyas fuerzas se debilitan. Entonces, esto no quiere decir necesariamente que esté enferma la persona o que esté a punto de morir, sino simplemente por la edad avanzada ya sus fuerzas están débiles, aunque no esté a punto de morir, ¿verdad? Pero puede recibirlo. Entonces, solo lo que decíamos hace rato, solo los sacerdotes, obispos y presbíteros son los ministros de la unción de los enfermos. Esto no lo puede, como decíamos, no lo puede administrar un laico, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer eso, ni el diácono tampoco. Muy bien. La celebración de este sacramento, esto se puede dar de forma litúrgica y comunitaria, en familia, así decir, en una casa, en el hospital o en la iglesia, para un enfermo o para varios a la vez. Es conveniente que se haga dentro de la celebración de la Eucaristía, pero no siempre se puede hacer así, ¿verdad? ¿Cuándo puede ser dentro de la Eucaristía? Pues, por ejemplo, cuando va a recibir va a entrar a cirugía, etcétera. Muy bien. Normalmente, dice, esto puede ser precedido por el sacramento de la penitencia. Entonces, en muchas ocasiones, la persona se confiesa, ¿verdad? Puede comulgar y después recibir este sacramento. Muy bien. Ok, voy a tratar de irme un poquito más rápido, ¿verdad? Porque no tenemos mucho tiempo. Sí, todos los sacramentos son muy ricos y hay mucho que decir, pero desafortunadamente no hay el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Ok, hasta aquí vamos a ver nada más algo de... Muy bien, hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario sobre este sacramento. Yo tengo una pregunta, a lo mejor es un poco, digo, no sé, tengo duda. ¿Las personas deben, si pueden, confesarse antes de recibirlo o cómo es? No necesariamente, pero sí es conveniente. O sea, en ocasiones, porque obviamente si la persona ya está en gracia, ¿verdad? Es decir, si es una persona que habitualmente asiste a la Eucaristía y que obviamente hay que estar en gracia para poder recibir la Eucaristía, pero por ejemplo, si se va a ir a entrar a cirugía, pues puede recibir nada más el sacramento, solamente el sacramento de la unción. Vamos a suponer que a lo mejor la persona fue el domingo a la iglesia, el lunes le dice el médico tienes que entrar a cirugía pasado mañana. Bueno, entonces ese mismo día o el día siguiente va con el cura, ¿verdad?, a recibir el sacramento y entra en la cirugía. ¿Sí me explico? Depende de las circunstancias. En ocasiones sí, ¿verdad? En ocasiones sí hay que recibir, o es conveniente, si la persona también desea, hacer el sacramento de la reconciliación. También hay otra cosa que les quería mencionar aquí que nos dice el derecho, permítame aquí, es
porque también menciona quién no puede recibir este sacramento. Muy bien, aquí nos dice el Código de Derecho Canónico, ¿quién no puede recibir el sacramento? Dice número 1007 del Código de Derecho Canónico. No se dé la unción de los enfermos a quienes persisten obstinadamente en un pecado grave manifiesto. ¿Sí? Es importante. Ahora bien, hay otra número 1005. En la duda sobre si el enfermo ha alcanzado el uso de razón, sufre una enfermedad grave o ha fallecido, ya administrésele este sacramento. Otra vez, 1005. En la duda sobre si el enfermo ha alcanzado el uso de razón, sufre una enfermedad grave o ha fallecido ya, administrese este sacramento. Número 1006. Debe administrarse este sacramento a los enfermos que cuando estaban en posesión de sus facultades lo hayan pedido al menos de una manera implícita. Por ejemplo, suponiendo que dos casos, ¿verdad? Para hablar sobre el 1006 y el 1007. Dos casos. Una persona que está en gracia, que la gente sabe, ¿verdad? Y que hubiera pedido este sacramento, y otra persona que está en un pecado, ¿verdad? Como en el caso dice aquí, que no se le administre porque persiste obstinadamente en un pecado grave manifiesto. Dos casos, ¿verdad? La persona que está en gracia, que normalmente se sabe que pediría este sacramento, quien no, ¿verdad? Porque está en un pecado grave, y los dos caen en coma. Entonces, un familiar puede decir, pues yo tengo la intención, ¿verdad? Porque sé lo que sería bueno hacer. Le hablo al padre para que venga y lo unja, porque sigue con vida, pero ya está en coma. ¿Sí me explico? Son dos casos. No, a los dos no se les puede administrar. ¿Por qué? Al que lo vemos aquí nuevamente, a quien lo haya pedido de manera implícita cuando estaba en posesión de sus facultades. Es decir, cuando la persona estaba consciente, estaba enferma, pero a lo mejor dijo, oye, que me administren el sacramento, y cae en coma, y a lo mejor a la semana puede venir el sacerdote, lo puede ungir. Pero otro caso, ¿verdad? En que la persona persistía en su pecado, cae en coma también, y un familiar dice, pues a mí me gustaría, ¿verdad? Porque sé que es algo bueno, que se lo administraran. Entonces, voy con el padre y lo trae, pero si se sabe que la persona persistía en el pecado, no se lo va a administrar. ¿Sí me explico? Esto es muy importante porque en ocasiones personas se pueden molestar porque si padre, ¿por qué el padre no le quiere administrar el sacramento cuando es su deber o es bueno para el fiel? Pero aquí el derecho nos está diciendo que no, ¿verdad? Porque si la persona permanecía en su pecado y era algo que la gente sabía, él no puede hacer eso. ¿Sí me explico? O sea, es importante conocer las situaciones en las que las cosas se pueden hacer y las cosas no se pueden hacer. Así como en el caso del sacramento de la reconciliación, dijo Jesús, a quienes recibe el Espíritu Santo, a quienes les perdonan los pecados, les quedan perdonados. A quienes les quedan retenidos, a quienes se lo retengan, les quedan sin perdonar. Entonces, en ocasiones, el sacerdote puede no dar la absolución. O sea, puede la persona ir, confesar, pero si ve que la persona no muestra arrepentimiento, pues puede no darle la absolución. ¿Sí me explico? Y la persona permanece en el pecado. Entonces, si la persona después cae en coma, no le va a dar la unción de los enfermos, aunque otra persona se lo pida. ¿Sí? Muy bien. Arquitecto, Okay. Disculpe, nomás para aclarar, entonces que no entendí muy bien al principio la pregunta porque se cortó. Entonces, digamos, una persona que vive en pecado, queda en coma y uno como familiar le habla, el padre nos pregunta si vivía en pecado, si quedó en pecado, o nosotros tenemos que decirle, oiga, padre, más que pues para que sepa, o cómo, si él no sabe, si llega un padre que no conoce a los familiares y al paciente. Sí, bueno, por supuesto que ya está en la conciencia de cada quien, ¿verdad? O
sea, si yo estoy consciente de que a lo mejor la persona era un hereje porque decía no cree en Jesucristo, por ejemplo, ¿verdad? O no cree en la Eucaristía, o sea, cuestiones que sean pecados que la gente sabe, ¿verdad? Por eso vamos a escuchar otra vez lo que dice el derecho. Dice, no se dé la unción de los enfermos a quienes persisten obstinadamente en un pecado grave manifiesto. O sea, es algo que ya se sabe porque lo manifestó la persona, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso anterior, digo, cae en coma, ¿verdad? Porque ya no está consciente. Entonces, sí dice, debe administrarse este sacramento a los enfermos que cuando estaban en posesión de sus facultades lo hayan pedido al menos de manera implícita. Entonces, la persona que lo había solicitado y a lo mejor, como decimos, cayó en coma o ya no está de sus facultades bien, pero cuando sí estaba bien, lo hubiera solicitado o lo solicitó de alguna forma, pues las personas que sabían eso, es parte de su obligación decir, bueno, la persona cayó en coma, pues vamos a hablar al padre para que le administre el sacramento. Pero obviamente si el padre no los conoce, pues va a ser difícil. Por eso es importante las comunidades, ¿verdad? Porque en la comunidad, cuando uno pertenece a una comunidad, el sacerdote conoce a los fieles, conoce la vida de las personas y ya sabría. En ese caso, ya pudiera haber sabido, ¿no? Pues fulano de tal, sé, ¿verdad? Sé que era una persona que permanecía en el pecado, entonces ni siquiera se va a acercar. Pero si es alguien que no sabe, pero si las personas que lo solicitan o alguien sabe, pues es su deber decirlo, ¿verdad? Porque de otra forma no, ¿cómo lo sabría? Ahora recuerden esto, como en el caso de la Eucaristía, no para todos es el mismo efecto recibir la Eucaristía, ¿verdad? Como ya vimos esto, dice San Pablo, quien no discierne, ¿verdad? El que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condena. Por eso hay muchos enfermos achacosos y mueren. Es decir, no para todos es equivale lo mismo. ¿Sí recuerdan esta cita que como habíamos comentado? ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, entonces ya cabría en la conciencia de cada persona, ¿verdad? Es de uno de hablar con la verdad. Muy bien. Bueno, voy a pasar al siguiente sacramento porque ya se nos acabó aquí el tiempo. Voy a compartir aquí la pantalla. Muy bien. Continuamos. Con eso concluimos los sacramentos de curación. Ahora pasamos a los sacramentos de servicio, que sería el orden sacerdotal y el matrimonio. ¿Sí? Estos sacramentos, Dios nos manda llamar a todas las personas individualmente para servir a los demás. Recuerden que si nosotros estamos siguiendo al Maestro, estamos siguiendo a Jesús, y Él dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir, por lo tanto nosotros debemos ser servidores de todos. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Jesús nos da aquí opciones. Entonces, en el caso del varón, pues puede irse por el lado del sacerdocio o por el lado del matrimonio, ¿verdad? Para servir a los demás. Muy bien. En el caso del sacerdocio, recordemos que en la antigua alianza Dios instituyó el sacerdocio para que no anduviéramos como ovejas sin pastor. Tiene que haber un orden. Dios se comunicaba con Moisés, Moisés hablaba al pueblo. Recordemos que dentro de las 12 tribus de Israel, Dios elige a uno de las 12 tribus para ser el pueblo que va a fungir como el sacerdocio. Como guía, ahí tenemos a Aarón. Recordemos que cuando Dios selecciona a quién va a ser el sacerdote, les pide que presenten una rama, ¿verdad? O un cayado, y quien retoñe que le salga una hojita viva,
es que quien iba a ser el seleccionado, y sale seleccionado Aarón. Aarón es el sacerdote, y de los 12 hijos de Israel, de las 12 tribus, Dios elige a una tribu, que es la tribu de Leví, que va a ser el pueblo que va a fungir como sacerdote. ¿Sí recordamos esto? ¿Seguros? Bueno, muy bien. Entonces, Dios instituye a esto lo podemos ver todo en el libro Levítico. Vamos ahí nada más así, repito, para recordar. El libro de Levítico, y no más específicamente, vamos a ver el capítulo 21, versículo, vamos a ver la última parte del 7 y el 8. Dice, el sacerdote está consagrado a su Dios, lo consideraréis como una cosa santa. ¿Sí? El sacerdote se debe considerar como una cosa santa, porque fue mandado llamar por Dios para fungir en su ministerio. ¿Sí? Fíjense, esto es importante, es el ministerio sacerdotal, ¿verdad? El sacerdote es considerado como algo santo. Vean el Levítico 21, 8. Ahora bien, eso no quiere decir, ¿verdad?, que toda su persona lo sea, porque libremente puede, ¿verdad?, cometer actos que van en contra de la ley, igual que cualquiera de nosotros. ¿Sí? O sea, un sacerdote no está exento de cometer pecado, también se confiesan. Eso no quiere decir que sean impecables. Es diferente a ser impecable, ¿sí?, dice Dios, lo consideraréis como una cosa santa. Por eso es importante esa relación, ¿verdad? También estar consciente de que estamos tratando con una persona santa de acuerdo a lo que Dios dice, no por la persona en sí. ¿Sí me explico? Muy bien, es importante esto. Ahora bien, entonces, Dios elige a los sacerdotes, y aquí podemos ver todo el capítulo de Levítico, todo el libro Levítico, donde elige a los que van a servir a las mesas, elige al sumo sacerdote, cómo van a vestirse, etcétera, todo lo que deben de hacer, que son personas que están para ofrecer el sacrificio para perdonar los pecados, como podemos ver, miren, por ejemplo, vamos a ver lo que mencionaba de la rama de Aarón. Números 17, vamos a ver del 16. Números, capítulo 17, versículo 16. Dice, Yahvé dijo a Moisés, habla a los israelitas que te den una rama por cada familia patriarcal, que entre todos los príncipes en representación de sus familias patriarcales te den 12 ramas, y escribe el nombre de cada uno en su rama. En la rama de Leví escribe el nombre de Aarón. ¿Sí? De Leví escribe Aarón. Pues ha de haber una sola rama para el jefe de familia de Leví. Lo depositarás en la tienda del encuentro, delante del testimonio, en donde me suelo manifestar a ti. El hombre cuya rama retoñe será el que yo elija. Así dejarán de llegar hasta mí las murmuraciones de los israelitas profirieron contra vosotros. Moisés habló a los israelitas, y cada uno de los príncipes le dio una rama, 12 ramas en representación de todas las familias patriarcales. Entre sus ramas también la rama de Aarón. Moisés depositó las ramas delante de Yahvé en la tienda del testimonio. Al día siguiente, cuando entró Moisés en la tienda del testimonio, vio que había retoñado la rama de Aarón por la casa de Leví. Le habían brotado yemas, había florecido y había producido almendras. Moisés sacó todas las ramas de la presencia de Yahvé ante los israelitas, las vieron y tomaron cada una su rama. Entonces dijo Yahvé a Moisés, vuelve a poner la rama de Aarón delante del testimonio para guardarla como señal. Para los rebeldes, acabará con las murmuraciones que no llegarán ya hasta mí, y así no morirán. Moisés lo hizo, así como lo había mandado Yahvé, lo hizo.
Muy bien. Entonces, vemos que, ¿verdad? Dios selecciona a una persona, en este caso específico Aarón, de la tribu de Leví, que es la tribu sacerdotal, para las funciones que va a indicar, que lo indica en todo el Levítico. Entre ellos es hacer, vamos a ver, por ejemplo, en el Levítico, muy bien, en el Levítico capítulo 17, vamos a ver nada más una parte específica. Dice, vamos a ver, bueno, vamos a ver el 16, versículo 32. Dice, se hará la expiación. Bueno, es que hay que leer el contexto, pero voy a atrasarme tantito nada más para entender el contexto aquí. Está hablando de cuando alguien comete un pecado, y luego nada más me adelanto aquí al versículo 32. Dice, hará la expiación el sacerdote ungido y de manos consagradas para ejercer el sacerdocio. Fíjense, desde la antigua alianza se seleccionaba una persona, se ungía, se consagraban sus manos para ejercer el sacerdocio. Es decir, no cualquiera podía hacer esto. No cualquiera, sino que tiene que ser alguien seleccionado. Por eso dice Dios, lo consideraréis como algo santo. Continúa. Como sucesor de su padre, él se revestirá de las vestiduras de lino, de las vestiduras sagradas, y hará la expiación en el santuario consagrado. Muy bien. Y aquí les quería compartir esto. Otro permítanme tantito. Vamos a ver, el Levítico capítulo 4, versículo 27, dice, si uno cualquiera del pueblo de la tierra peca por inadvertencia, haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé, y así se hace culpable, me brinco estaba en el 27, me voy a brincar hasta el 35. Está dando datos de cómo va a ser el proceso de la expiación. Dice, apartará toda la grasa de la víctima, como se aparta la grasa del cordero, del sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará sobre el altar, junto con los manjares abrazados de Yahvé. El sacerdote hará así expiación por él, por el pecado cometido, y se le perdonará. Vean esto importante, en la antigua alianza ya Dios había establecido a unas personas que iban a ser sacerdotes para hacer la expiación, para que se le perdonen los pecados y demás funciones. Como ya vimos también en otra clase, había dos tipos de sacrificios, ¿verdad? El sacrificio cruento, que implicaba el derramamiento de sangre, y el sacrificio incruento, que era algo festivo. Ahora bien, en la nueva alianza dice San Pablo vamos a ver, Hebreos, no sé, me estoy a lo mejor yendo muy a prisa, ¿verdad? Pero es poco el tiempo. Vamos a ver, ese es importante porque Jesucristo instituye un nuevo sacerdocio para la nueva alianza, pero no a la manera de Aarón, sino a la manera de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Vamos al Génesis, ahí no pierdan la cita. Génesis, ¿cómo hacía el sacrificio? Vamos al libro del Génesis, capítulo 14, versículo del 17 en adelante. Contexto aquí. Abraham había entrado en una guerra, gana, y dice en el 17, a su regreso después de batir a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, le salió al encuentro el rey de Sodoma,
en el valle de Yahvé, o sea, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces era un rey, sacerdote, y el sacrificio que él hace, que presenta, es pan y vino, así como se hace en la nueva alianza, ¿verdad? Vamos a ver el Hebreos capítulo 7. Dice, en efecto, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y le bendijo, al cual dio a Abraham el diezmo de todo, y cuyo nombre significa, en primer lugar, rey de justicia, y además rey de Salem, es decir, rey de paz. Sin padre, ni madre, ni genealogía, sin comienzo de días, ni fin de vida, asemejado al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mirad ahora cuán grande es este, quien el mismo patriarca Abraham dio el diezmo de lo mejor del botín. Los hijos de Leví que reciben el sacerdocio tienen orden según la ley que perciben el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque también proceden estos de la estirpe de Abraham. Mas aquel, sin pertenecer a su genealogía, recibió el diezmo de Abraham y bendijo el depositario de las promesas. Pues bien, en el 11, esto es importante y subrayenlo ahí, es muy importante esto. Pues bien, si la perfección se alcanzara por el sacerdocio levítico, estamos hablando del sacerdocio de la antigua alianza, ¿verdad? De Aarón. Pues de él recibió el pueblo las leyes. Recordemos que Moisés recibe los 10 mandamientos de Dios, ¿verdad? En el monte. Aarón es el hermano. Y recibe la ley el pueblo. Y dice aquí, de él recibió el pueblo las leyes. ¿Qué necesidad había ya de que surgiera otro sacerdote a la manera de Melquisedec? Pregunta. Porque si ya había un sacerdocio antiguo, ¿qué necesidad había ahora de crear otro? ¿Sí? Jesús establece otro sacerdocio. ¿Por qué digo esto y enfatizo esto? Porque muchas personas dicen, bueno, si en el bautismo recibimos el sacerdocio, porque todos somos ungidos como sacerdote, profeta y rey. Y hay personas que dicen, ya todos somos sacerdotes, ya no se necesitan esos otros sacerdotes que son de la antigua alianza. Pero resulta que Jesucristo instituyó un sacerdocio ministerial, que es diferente al sacerdocio bautismal, que es el sacerdocio común que tenemos todos los laicos. Entonces dice, ¿qué necesidad? Dice, había ya de que surgiera otro sacerdote a la manera de Melquisedec, es decir, no a la manera de Aarón, no a la manera de Leví, y no a la manera de Aarón, porque cambia Jesús el sacerdocio, necesariamente se cambian las leyes. Esto es muy importante porque nos va a servir como contexto para el próximo semestre, porque Jesucristo hizo modificaciones a los 10 mandamientos. ¿Sí? Y Jesucristo hizo modificaciones a la ley, a las leyes que había. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a una tribu de la cual nadie sirvió al altar. Y es bien manifiesto que nuestro Señor procede de Judá. ¿Sí? Jesucristo procede de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. A ver, vamos a frenar aquí tanto porque a lo mejor ya los veo un poco confundidos. A ver, me gustaría escucharlos para ver si estoy transmitiendo correctamente esta información. Ok, como conclusión de lo que llevamos hasta ahorita, es importante identificar que Dios en la antigua alianza establece un sacerdocio con el fin de que el pueblo no ande como ovejas sin pastor. Dios se va a comunicar con estas personas, se comunicaba con Moisés cara a cara, ¿verdad? Y recuerden que lo acompañaba Aarón. Había, como ya vimos en la tipología, ¿verdad? Moisés tenía los 12 que lo acompañaban, 3 más cercanos, que era
Aarón, Hur y no me acuerdo cuál es el otro ahorita. Y tenía también otros 70 más. Así igual Jesucristo tenía los 72 discípulos, 12 apóstoles, 3 más cercanos, Pedro, Santiago, Juan, y uno el discípulo amado, ¿verdad? Y sabemos que no todos eran igual. Ok, entonces Dios establece en la antigua alianza un sacerdocio para guiar al pueblo, para comunicarle los mandamientos de Dios, para que fungieran como medio por el cual se perdonaban los pecados. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Jesucristo instituye otro sacerdocio en la nueva alianza, ¿sí? Elige, igual que Moisés, elige a 12, ¿sí? que son los que lo acompañan los apóstoles, y les da poder, autoridad sobre ellos. Les dice Jesús: reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonan los pecados les quedarán perdonados. Y específicamente a Pedro lo hace como la cabeza de los 12, ¿verdad? Mateo 16, 18, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, ¿sí? Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Entonces, a él le está dando las llaves específicamente del cielo. Por eso se pinta a San Pedro con las llaves en el cielo, ¿verdad? Que está en la puerta, porque queda la entrada. Muy bien, entonces, Jesucristo instituye otro sacerdocio, de acuerdo a lo que dice Hebreos, ¿verdad? Capítulo 7, para que el pueblo de la nueva alianza no ande como ovejas sin pastor, para que administre los sacramentos, que son los medios de salvación. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, lo veo como algo un poco confundido todavía. No sé, los demás que tienen las cámaras apagadas, no sé, pero a ver, sí me gustaría escucharlos para ver si pude transmitir correctamente hasta lo que llevamos ahorita. Bueno, lo que yo veo es lo que es la prefigura, ¿verdad? En la antigua alianza de que establece el sacerdocio con Aarón, y después Jesús escoge a los 12 apóstoles y a ellos les encarga, por decir así, o les asigna pues también como la función, ¿verdad?, de guiar a las ovejas y también para poder perdonar los pecados, administrar los sacramentos. Así es, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario? Pero entonces, cuando el tiempo de Moisés, ellos no tenían esos poderes, hasta que Jesús se los otorgó a los... Sí tenían poder otorgado por Dios, pero recuerden que lo que vimos en el libro Levítico, ¿verdad? Si la persona cometía pecado, el sacerdote tenía que hacer expiación por los pecados, y dice, y se le perdonarán. Pero era una prefigura y decía, tenían que estar haciéndolo cada vez, siempre. Pero eso no era suficiente para poder entrar en la gloria. Sí. ¿Sí? Una cosa es que dice se le perdonan los pecados, pero no era suficiente para poder entrar en la gloria, hasta que viene Jesucristo y abre la gloria. Sí, es decir, es una sacerdocio. Y él es el... Sí, y es él ahora la víctima, porque... Sí. En este caso, Jesucristo, él en el altar, él es la víctima, el que se ofrece, y el sacerdote que se ofrece a sí mismo. Funge ahí todas esas formas, ¿verdad?, de que Jesucristo realiza en el altar. El sacerdote funge en la persona de Cristo. Dice, in persona Christi, es que él está efectuando los sacramentos. Es decir, es la persona, recordemos, nosotros necesitamos de los signos sensibles. Necesitamos ver, sentir, oír, escuchar, ¿verdad? Para poder creer. Desafortunadamente, ¿verdad? Solamente quien tiene una espiritualidad mucho más amplia ya no necesita ni siquiera ver. Por eso dice Jesús, ¿verdad? Dichosos, bienaventurados son quienes creen sin haber visto.
porque se requiere una espiritualidad mucho más amplia, pero Jesucristo instituye a estas personas para que nosotros podamos tener un diálogo, porque ¿cómo voy a saber yo si sí me perdonaron los pecados? Hay personas que dicen, yo me confieso con Dios y nada más, pero Jesucristo para eso dejó a estas personas, ¿verdad? Y les dio ese poder. Dice, reciban el Espíritu Santo y a quienes les perdone los pecados les quedarán perdonados, pero le dice a ellos, ¿sí? Como ya vimos, nosotros recibimos el Espíritu Santo, sí, pero para diferentes funciones, es decir, lo podemos llamar así, ¿verdad? En el bautismo recibimos el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, el perdón del pecado original, para ser hijos de Dios, miembros de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. En la confirmación recibimos nuevamente el Espíritu Santo, pero para ser enviados, para proclamar la palabra, ¿verdad? Para ser como los apóstoles o discípulos de Jesús. Porque dice, ¿cómo alguien va a recibir la palabra si no se le predica? ¿Y cómo se va a predicar si no es enviado? Entonces, hay que ser enviado, y en la confirmación nosotros somos enviados, y por eso es que nosotros laicos podemos predicar, porque recibimos el sacramento de la confirmación. Ahora, en el orden sacerdotal se recibe nuevamente el Espíritu Santo, pero dice, reciban el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, para administrar los sacramentos, y como veremos ahorita, en el sacerdocio ministerial hay tres, digamos, niveles en la jerarquía, que sería el primero, sería el grado inferior sería el diácono, el presbítero y el obispo. Es importante saber esto. El diácono recibe el orden sacerdotal, no es el ayudante del padre, ¿sí? No es un monaguillo grandote, sino que recibe el sacramento y está ordenado con la imposición de manos del obispo, pero su función es diferente, distinta a la del presbítero, así como la función del presbítero es distinta a la del obispo. ¿Sí me explico? O sea, tiene su gran importancia el diaconado. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Muy bien. Voy a compartir aquí nuevamente la pantalla rápidamente, porque me salió un poco del... híjole, bueno. Ok. Muy bien. Recibe este nombre de orden porque así lo dijo Jesús, dio una orden. Dijo, hagan esto en memoria mía. Cuando instituye el sacerdocio en la última cena y les dice Jesús, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y dice, hagan esto en memoria mía. Le dice a los 12 que estaban ahí con él. Entonces, de ahí viene la palabra orden, ¿verdad? Por eso se llama orden sacerdotal. Muy bien. Dice ahora hoy la palabra ordinatio, porque antes se designaba con esta palabra en la antigüedad romana cuerpos constituidos en sentido civil, sobre todo en el cuerpo de los que gobiernan. Se les llamaba orden a quienes en Roma se les designaba como algo civil. Después la tradición, la iglesia retoma esa palabra y hoy se utiliza la palabra ordinatio. Está reservada al acto sacramental que incorpora el orden de los obispos, presbíteros y diáconos. Y confiere un don del Espíritu Santo que permite ejercer un poder sagrado que solo puede venir de Cristo a través de su iglesia. Se hace por la imposición de manos del obispo con la oración consacratoria, constituye el signo visible de esta consagración. Muy bien. Y también nos dice que, bueno, el pueblo de la antigua alianza, que ya hablamos un poquito de esto, de los sacrificios y demás. Voy a adelantarme aquí a hacer esa diferencia, ¿verdad?, entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio como Melquisedec. Muy bien, voy a adelantar aquí otra. ¿Quién puede recibir esta ordenación? Déjame adelantar acá.
Ok, ¿quién puede recibir este sacramento? Solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. Es decir, es un sacramento que no está reservado para la mujer. Tiene que ser solo el varón, nos dice. Y esto es importante. Dice, nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. Es decir, no es que se lo ganó, ¿verdad? O alguien puede decir, pues es que yo me lo merezco. No funciona así. Es el Espíritu Santo elige y se lo comunica y a la iglesia, ahora al obispo, y es quien le impone las manos, pero no porque se lo merezca. De hecho, fíjense, esto es algo muy importante. Y es algo que comprendí yo con el tiempo. Normalmente los oficios, yo decía, ¿cuál es la diferencia entre un oficio, digamos, una profesión y el llamado que hace Dios? Porque decía, un oficio, una profesión nace de adentro para afuera, es decir, yo quiero, ¿verdad? Alguien puede decir, yo quiero ser doctor, quiero ser abogado, quiero ser pintor, quiero ser lo que sea, ¿verdad? En el caso del sacramento, los sacerdotes son llamados, es decir, no es porque ellos quieran. Entonces yo decía, por eso hay una gran lucha, ¿verdad? Porque entre muchos de los sacerdotes dicen, pues es que yo no quiero, pero Dios me llama. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Verdad? Hay una lucha que es muy diferente a que diga, bueno, en la profesión yo quiero hacerlo y a mí me gusta, me nace. O sea, alguien que, no sé, es maestro, alguien que es abogado, que es un contador, un doctor, a él le gusta hacer eso, ¿verdad? Y estudió porque le gusta eso. En el caso de la vocación, no es le guste o no, es Dios le dice, tú ven para acá y me vas a servir. Oye, pero es que yo no quiero, pero ¿cómo? Pero pues Dios me está hablando. Entonces, pues, híjole, a mí no me gusta, yo no quiero, y empieza una lucha espiritual. ¿Sí me explico? Es algo muy diferente. Por eso es difícil comprender lo que sucede con los sacerdotes, ¿verdad? Porque dice, ¿por qué actúa así? Pues porque Dios lo está llamando, es decir, está obedeciendo el llamado de Dios, aunque no le guste. ¿Se me explicó? Bueno, entonces eso es importante comprender. Muy bien. A ver, aquí voy a... ya se nos está acabando el tiempo. Ok, por eso también, por otro lado, dice que no es... Dice, nadie tiene derecho de recibir este sacramento, porque no es que a alguien se le ocurra y diga, pues sí, yo quiero ser sacerdote porque se me antojó, la razón que sea, y ya. Pues no funciona así, ¿verdad? Dice el numeral 1578. En efecto, nadie se arroga para sí mismo este oficio. El sacramento ese es llamado por Dios. Dios les manda llamar a estas personas para que dice Dios, para que les sirvan en su iglesia, en su ministerio. Dice, quien cree reconocer las señales de la llamada de Dios al ministerio ordenado, debe someterse humildemente su deseo a la autoridad de la iglesia. ¿Sí? Debe someter su deseo a la autoridad de la iglesia. Es decir, pues al obispo, ¿verdad? Al papa, etc. Y a la que corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a recibir este sacramento. Muy bien. Bueno, aquí me voy a adelantar un poquito. Es otra cosa importante. En el sacerdocio se recibe un sello, ¿verdad? Un carácter indeleble. Es decir, el sacerdote una vez que ya es ordenado para siempre. Una cosa es que el sacerdote deje el ministerio, ¿sí? O que el obispo le impida, o que lo limite, pero va a ser sacerdote para siempre. Alguien puede decir, bueno, es que él era padre y se salió. Ok, sigue siendo padre para toda la vida. Va a ser sacerdote siempre. Aunque se casó civilmente con alguien, aunque haya hecho lo que haya hecho, ya está marcado su espíritu por el Espíritu Santo como sacerdote. Ahora bien, le podría decir el obispo, bueno, estás expulsado o lo que sea, ya no puedes ejercer, por así decirlo, como sacerdote. Entonces,
ya no es válido la Eucaristía que realices, ya no puedes tú realizar la confesión, la reconciliación, etcétera, los sacramentos. Sin embargo, en caso de emergencia, ¿sí?, el sacerdote puede perdonar los pecados. En un caso de una emergencia, imagínense que hay una guerra o algo, que no hay padres, pero saben que él es padre, aunque haya sido expulsado o lo que sea, pues tiene como quiera, es sacerdote para siempre. ¿Sí me explico? Una cosa es que ya no pueda fungir en el ministerio, ¿sí?, así del sacerdocio, digamos, comúnmente, pero no deja de ser sacerdote. Así lo mismo pasa con el matrimonio, ¿verdad? Es decir, la persona se casó por la iglesia y ese matrimonio es válido, va a ser para toda la vida. Pueden separarse, pero el matrimonio ahí persiste. Muy bien, voy a compartir nuevamente la pantalla. Voy a tratar de irme un poquito más rápido. Muy bien, numeral 1583 dice: un sujeto válidamente ordenado puede ciertamente por causas graves ser liberado de las obligaciones y las funciones vinculadas a la ordenación, o se le puede impedir ejercerlas. Eso es lo que mencionaba ahorita, ¿verdad? O sea, ya está ordenado, pero el obispo le dice: tú ya no puedes celebrar la Eucaristía, o sea, lo castiga o como sea, ¿verdad? O él decide retirarse. Entonces ya no es, puede ser liberado de las obligaciones y las funciones, pero no puede convertirse de nuevo en laico en sentido estricto. Nosotros somos laicos, los que no hemos recibido un orden, porque el carácter impreso por la ordenación es para siempre. Numeral 1583, ahí subrayen eso, ¿verdad? Es para siempre sacerdote. Muy bien. Me tengo que adelantar aquí. Ok, y nada más faltaba mencionar sobre el orden de los, por ejemplo, los diáconos, ¿verdad? Decíamos, en el caso de los diáconos, esto es algo que no fue un invento, sino que se lo podemos ver desde los Hechos de los Apóstoles. Vamos a los Hechos de los Apóstoles, donde se seleccionan a los primeros diáconos. Muy bien, y vamos al... Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, vamos a ver desde el 12 en adelante, nos dice: los 12 convocaron a la asamblea de los discípulos y dijeron: no está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de Espíritu Santo y de saber. En el caso de los diáconos, recordemos que hay dos tipos. Al que le llaman transitorio, es decir, el seminarista que lleva la preparación de que estudia las humanidades, la filosofía, la teología, y después recibe el orden sacerdotal en grado diaconal, pero es transitorio porque va después a recibir el presbiterado. Es el que le llaman diácono transitorio. Y está por otra parte el diácono permanente, es decir, que ya no va a recibir el orden en grado de presbítero, va a ser diácono siempre. Entonces, el diácono permanente hay 2 modalidades. Está el diácono permanente célibe y el casado. Entonces es el diácono que la persona que ya está casada puede recibir el orden sacerdotal en grado diaconal permanente. Ok, continuamos con los Hechos de los Apóstoles. Dice: ¿cómo se selecciona en el caso de los diáconos permanentes? Normalmente, o como dicen los Hechos, la comunidad va a buscar a alguien que diga: mira, esta persona parece ser apto para fungir como diácono. La comunidad elige, dice los Hechos de los Apóstoles nuevamente: buscad de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de saber, y los pondremos al frente de esta tarea.
mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta les pareció bien a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Así es como se hace la ordenación de los diáconos, ¿verdad? Muy bien. En el caso de los diáconos permanentes que son casados, reciben otro tipo de educación. Normalmente son 5 años de preparación y después son ordenados como diáconos. Muy bien. Profesor, ¿Sí? ¿qué cita bíblica era la que acaba de leer? Es Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Puede ver del 1 al 6 o hasta el 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Ok, Bien. gracias. Bueno, algunos comentarios que vienen en el Código de Derecho Canónico, por ejemplo, referente a este sacramento. Por ejemplo, para ordenar obispos, eso lo tienen que hacer otros obispos, pero dice el Código de Derecho Canónico número 1013, dice: a ningún obispo le es lícito o conferir la ordenación episcopal sin que conste previamente del mandato pontificio. Es decir, un obispo no puede nada más ordenar a otros obispos porque sí, sino que tiene que ser porque el Papa así con permiso del Papa. El número 1014 del Código de Derecho Canónico dice: a no ser que la sede apostólica lo hubiera dispensado, en la consagración episcopal, el obispo consagrante principal asocie así al menos a otros 2 obispos consagrantes. Entonces tiene que haber otros 2 que también van a consagrar. Y es muy conveniente que junto con ellos todos los obispos presentes consagren al elegido. Muy bien, voy a nomás otra. En el capítulo 2, número 1024, decía: solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. Muy bien, 1031. ¿Quién puede recibir? Dice: únicamente debe conferirse el presbiterado a quienes hayan cumplido 25 años y gocen de suficiente madurez. Es decir, el que va a ser ordenado sacerdote tiene que tener por lo menos 25 años y que esté suficientemente maduro. Porque hay quien tiene 25 años y parece un adolescente, ¿verdad? Entonces, por lo menos 25 y que muestre madurez. Dejando además un intrínseco al menos de 6 meses entre el diaconado y el presbiterado. Ok, dice el derecho que por lo menos, ya una vez que recibe el orden del diácono, debe esperar 6 meses para que lo ordenen como presbítero, por lo menos. O puede ser 1 año, lo que el obispo determine. Número 1031.2. El candidato al diaconado permanente que no esté casado solo puede ser admitido a este orden cuando haya cumplido al menos 25 años. Quien esté casado únicamente después de haber cumplido al menos 35 años y con consentimiento de su mujer. Aquí, el que ya está casado y que va a recibir el orden de diácono, la ordenación diaconal, dice, tiene que tener por lo menos 35 años y la esposa tiene que autorizar. Así es esto. O sea, no es que, aunque tenga todo, ¿verdad? Y que ya esté listo, si la esposa no firma el papel, no se hace. Así funciona eso. Y también hay otras cuestiones. Si el diácono queda viudo, ya no se puede casar. Sí, porque tiene que ser nada más una sola vez casado. Muy bien. Muy bien, bueno, hay mucho más que decir, pero ya se nos va el tiempo. Vamos a entrar nada más por último voy a compartir aquí la pantalla aquí va. Vamos a ver rapidito nada más algunos puntos importantes del sacramento del matrimonio. Muy bien. Jesucristo eleva
el matrimonio a sacramento. Dice, porque vemos que la diferencia ¿cuál es la diferencia, decíamos, entre el matrimonio civil y el matrimonio por la iglesia? El matrimonio civil es un contrato en el que se intercambian cosas, ¿verdad? Porque puede decir, todo esto es mío, todo esto es tuyo, y ahora puede ser que todo esto lo vamos a juntar y va a ser de los dos, o hay otra modalidad en la que tú te quedas con lo tuyo, yo me quedo con lo mío y nos casamos, ¿verdad? Eso es en lo civil. Es un contrato de intercambio de cosas. En el matrimonio por la iglesia es una alianza. Es diferente. ¿Cuál es la diferencia? La alianza es intercambio de personas, en las que yo ya no me pertenezco a mí, ahora te pertenezco a ti y tú me perteneces a mí. ¿Sí? Por eso dice Jesús, ya no son dos, sino una sola cosa. Dice, porque al principio así fue, ¿verdad? Dijo, Dios creó hombre y mujer, y los unió y son una sola cosa. Recordemos cuando este diálogo, ¿verdad? Con los fariseos, los saduceos que le preguntan, ¿le es lícito divorciarse de su mujer? Aquí hay dependiendo de la traducción de las escrituras, hay que ir al idioma original griego para comprender a lo que Jesús se está refiriendo en esa parte. Vamos a ver, porque a veces se confunde esto. Vamos a ver, en Mateo, le hacen esta pregunta a Jesús, ¿verdad? Es Mateo 19, el versículo 1 en adelante. Dice, y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y los curó. Y se le acercaron unos fariseos para ponerle a prueba. Le dijeron, ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió, ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Entre un contrato de cosas y una alianza en el que se unen dos, ¿verdad? Y los dos van a hacer una sola cosa. Es decir, yo ya no me pertenezco, yo le pertenezco a mi esposa me pertenece a mí. Dice, y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Muy bien. Dícenle pues, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Díceles, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien os digo que quien repudia a su mujer, y aquí depende de la traducción, aquí en el caso de la Jerusalén dice, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Porque hay gente que dice, bueno, pues entonces es que si engañó a la esposa, ya se puede divorciar. No está diciendo eso, ¿verdad? Porque ahí dice, vamos a ver el texto otra vez, ¿verdad? Sí me explico hay personas que así lo dicen. Bueno, se casaron por la iglesia, pero resulta que uno de los dos engañó al otro, es decir, o sea, hubo fornicación, entonces se pueden separar. No está diciendo eso. Vean, vamos otra vez al texto. Dice, ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Pero en el idioma original, como dice, si vemos en el texto del griego, vamos a ver lo mismo. Hay una palabra aquí, muy interesante. Dice en el mismo, dice,
Vamos a ver, aquí se lo voy a leer, como dice palabra por palabra, no tiene la misma secuencia que en el español. Dice, ¿por qué pues Moisés mandó dar documento de despido y despedirla? Dice a ellos Moisés, por la dureza del corazón de vosotros, permitió a vosotros despedir a las mujeres de vosotros. Desde el comienzo, pero no ha sido así, digo, y a vosotros, que cualquiera que despidiera a la mujer de él, no por, y aquí hay una palabra en griego que dice porneia, y esa traducción es inmoralidad sexual. ¿Cuándo ocurre esto? Jesús está hablando, dice, las personas solamente se pueden unir en el matrimonio. De acuerdo a lo que dice la iglesia, de acuerdo a lo que dice Jesús, nadie se puede unir hombre y mujer. ¿Entendemos a qué me refiero? Nadie se puede unir a menos que estén casados por la iglesia. ¿Por qué? Quien se une hombre y mujer y no está casado por la iglesia está cometiendo una inmoralidad sexual. Dice, por eso dice Jesús, quien esté en esa situación son los que pueden separarse, porque no están casados. ¿Sí me explicó? Hay que ver esto, y aquí lo voy a mostrar, a ver si se alcanza a ver la palabra como viene en el griego. Dice porneia. Esa es la traducción, y la traducción más cercana dice inmoralidad sexual, porque implica varias cosas. Muy bien, dice, ese es en el caso en el que pueden separarse porque no están unidos, ¿sí? Muy bien, vamos a ver, voy a compartir aquí nuevamente la pantalla. Ok, bueno, otra cuestión importante, voy a adelantar aquí. En la Iglesia Católica se pueden casar personas que sean católicas con un no católico. Y se puede casar una persona católica con un no cristiano. Por ejemplo, y ustedes ven eso para que no se escandalicen, ¿verdad? Porque alguien puede decir, bueno, pero por si esa persona sé que no es católico, es protestante. A lo mejor la mujer sí, o el hombre sí, pero él o ella no. Eso no es un impedimento para que se puedan casar por la Iglesia Católica. ¿Sí? O en otro caso que diga, esta persona ni siquiera es cristiano, a lo mejor es un budista, es un musulmán, es otra cosa, se puede casar por la Iglesia Católica también. Pero ahí se necesita un permiso del obispo y hay que hacer otras cuestiones, pero es posible. Ok, vamos a ver aquí rápidamente lo que les estoy comentando. Dice... a ver. Ok, aquí está. Numeral 1633, matrimonios mixtos y disparidad de culto. Esto es, dice, en numerosos países la situación de matrimonio mixto, es decir, entre católico y no bautizado, no católico, ¿verdad? O sea, es un católico y alguien que no es católico, se pueden casar y eso se le llama matrimonio mixto. Exige una atención particular de los cónyuges y de los pastores. En el caso de matrimonios con disparidad de culto entre católico y no bautizado, exige aún mayor atención. Dice, la diferencia de confesión entre los cónyuges no constituye un obstáculo insuperable para el matrimonio. Es importante, numerales 1633 y 1634. Ahora bien, solamente que la persona que no es católico, esta es la condición, se compromete a que los hijos van a ser católicos. ¿Sí? Entonces, no, porque recuerden, no se le puede obligar a nadie a que se convierta al catolicismo. Eso es algo que no se puede hacer. Lo ideal es que suceda eso, ¿verdad? Que la otra persona se convierta, para que no haya, porque de alguna forma como quiera va a haber, lo ideal es que el matrimonio convivan juntos, caminen juntos siempre. En ocasiones no es posible eso, dice, pero en este caso ya el hecho de que haya una disparidad de culto
por lo menos en algún momento se van a tener que separar, porque alguien va a decir, bueno, pues yo voy a la misa y la otra persona se va a su culto. Ahí por lo menos ya hay un distanciamiento. Y puede crear a lo mejor ciertos conflictos, ¿verdad? Porque, pues, quiero que convivas aquí en mi culto, en el templo, con la gente, etcétera, y entonces ya crea ciertos distanciamientos. Entonces se le hace saber a la persona, ¿verdad?, que eso es posible, pero nada más se compromete a que los hijos van a ser bautizados en la fe católica y creados como católicos, con un permiso del obispo y etcétera. Y, por supuesto, se hacen también pláticas, ¿verdad?, para la persona. A mí me tocó una ocasión, me solicitaron, un padre me pidió que le diera unas clases a una persona. Se iban a casar, o creo que ya se casaron, una persona católica y la otra no católica. Entonces, de explicarle lo que dice la iglesia, ahora la doctrina de la iglesia católica, y disiparle sus dudas. Es decir, nosotros creemos esto, o sea, tienes estas dudas, ok, la iglesia cree esto por esta razón, estos son los versículos bíblicos, etcétera, ¿verdad? Para que pudiera comprender lo que es el catolicismo. Y creo que después estaba con la intención de convertirse al catolicismo, pero bueno, por otras, ya no, porque así el Espíritu lo guió, ¿verdad? Pero eso es lo ideal, sin embargo, no tiene que ser, o sea, no se puede obligar a la persona. Muy bien, voy aquí a adelantar otra vez un poquito más. Muy bien. Esto es lo que menciona el numeral 1635, ¿verdad? Según el derecho vigente de la Iglesia Latina, un matrimonio mixto necesita para solicitud el permiso expreso de la autoridad eclesiástica. Y la parte católica confirma los compromisos, también haciéndose reconocer a la parte no católica de conservar la propia fe y de asegurar el bautismo y la educación de los hijos en la Iglesia católica. Numeral 1635, esto es lo que les comento, ¿verdad? Esto es a lo que la persona debe de estar consciente y se va a comprometer, el que no es católico, a que los hijos van a ser católicos. Esa es la condición para que puedan recibir, para que se puedan casar. Muy bien. Muy bien. Nada más otro punto importante. Ok. Decíamos de la indisolubilidad del matrimonio, lo que ya hablamos hace rato. Ahora bien, quería mencionarles aquí otra. Ok. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Cuando hablamos de que lo que Dios no lo separa el hombre. Esto significa que si las personas están viviendo en el infierno se tienen que aguantar. Pues no está diciendo eso, ¿verdad? O sea, si las personas ya no pueden convivir, la iglesia dice, sepárense, ¿sí? Porque si imagínense que a lo mejor el hombre golpea a la mujer o etcétera, ¿verdad? O viceversa, o haya infidelidades o lo que ustedes quieran, pero ya no es posible convivir. Pues no se trata de estar, de perder la dignidad, ¿verdad? Porque todos somos hijos de Dios, no se trata de eso. Entonces dice la iglesia, y aquí les voy a compartir el numeral, vamos a ver lo que dice aquí. Dice, existen, sin embargo, situaciones en las que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible, por razones muy diversas. En tales casos, la iglesia admite la separación física de los esposos y el fin de la cohabitación. Ahora bien, es importante esto, dice, los esposos no cesan de ser marido y mujer delante de Dios, ni son libres para contraer una nueva unión. Y esto es importante. Es decir, la iglesia permite que si ya no es posible que convivan, bueno, pues sepárense y cada quien viva en casas diferentes, van a seguir siendo esposos, pero ya no van a vivir juntos y ya no van a convivir. Ahora bien, como siguen siendo esposos, la condición es que no puede tener otra pareja. ¿Sí? Porque ya entraría en la inmoralidad sexual, en lo que decía Jesús que comentaba, ¿verdad?
la porneia. Muy bien. Ok. Bueno, hay mucho más que comentar, ¿verdad? Pero ya se nos acabó el tiempo. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios sobre estos 3 temas que vimos aquí ahorita de manera muy express, ¿verdad? Pero pues ya no hay más tiempo. ¿No? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Bueno, yo le iba a comentar en esto último que nos dijo, ¿verdad? De que una vez casados por la iglesia, pues se pueden separar, pero ya no se pueden volver a casar. Pero ¿cómo maneja los casos la iglesia donde sí hacen nulo el matrimonio y se vuelven a casar? Ok, hay que aclarar esto. En la iglesia no existe el divorcio, existe el matrimonio sea nulo. Eso quiere decir que el matrimonio nunca existió, ¿sí? Porque vean esto, las personas se presentaron a la iglesia, se hizo todo el ritual, etcétera, salieron casados aparentemente, pero resulta que por eso la persona tiene que ir libremente. ¿Cuáles son algunas de las condiciones en las que puede ser nulo el matrimonio? Vamos a suponer que al esposo, el suegro lo obligó con una pistola, te tienes que casar. Entonces va y se presenta y se casa. Sí, pero está siendo obligado, no está siendo libre. Entonces, ese matrimonio no es válido. Es decir, aunque se hizo el rito y todo lo demás, nunca existió el matrimonio. Eso es a lo que la iglesia le llama que es nulo. ¿Sí me explico? Esa es la gran diferencia. Entonces, pueden decir, bueno, pero ¿cómo? Si yo fui a la boda y yo estuve presente y fue la fiesta y pasaron 5 años, ¿y cómo es que se volvió a casar? Pues es que ese primer matrimonio no era válido. ¿Sí? Hay varias condiciones, por eso se hace una investigación, no crean que es algo sencillo. La iglesia tiene una parte que se encarga de hacer la investigación para ver si efectivamente eso es verdad. Hay un tribunal que se encarga de eso. Y por esta razón, antes de casarse se hace una investigación. Si la persona, por ejemplo, vivió los últimos 5 años de su vida, se le investiga. Se dice, bueno, yo viví en esta ciudad y hace 2 años en esta otra ciudad y otros 3 años en otra ciudad. La diócesis mandan papeles y se mandan a hablar entre las diócesis e investigan, oye, esta persona estuvo en tu diócesis, en tu comunidad parroquial, en tu territorio, investígame a ver si se casó allá o tuvo alguna relación, etcétera. Empieza el trámite, ¿verdad? Por eso se ponen en las iglesias un papel con la foto y dice fulano de tal ciudad, se va a casar, tal. Las amonestaciones, ¿verdad? Para que se hace público y si alguien va y dice, oye, pues yo lo conozco, yo sé que se casó allá o sé que, etcétera, tiene una esposa allá, lo que sea, ¿verdad? Por eso se hace esa investigación. Además, se lleva una serie de pláticas donde se les explica. También, si la persona oculta algo, ¿verdad? Resulta que a lo mejor uno de los dos, a lo mejor es estéril, pero nunca le dice. No le dice a la persona que es. Entonces, eso puede ser un causal de nulidad, ¿verdad? O que la persona tiene una enfermedad. Hay varias cosas, hay varias cuestiones en las que pueden ser causa de que se considere que es un matrimonio nulo. ¿Sí? Ok. Muy bien. Es diferente al divorcio. Eso es algo diferente. En la Iglesia Católica no existe el divorcio. Ya una vez que sí está consumado y rato el matrimonio, ya no hay para vuelta atrás. Entonces, como si, o sea, que yo lo entendí así como si había personas que se casaban 2 veces, ¿verdad? Pero entonces lo que usted explicó es, el matrimonio es nulo, o sea, no existió, Así es. no fue real. Sí, exactamente, no fue real, exactamente, sí. A lo mejor si lo pudiéramos poner como en palabras más sencillas, da cuenta que a alguna persona le entregaron un billete y es falso. Pues con ese billete no puede hacer nada. Parece, ¿verdad? Es el mismo color, el mismo tamaño, todo parece, pero es falso. O sea, ese billete no sirve para nada. Entonces, lo que la iglesia reconoce es que, bueno, ese matrimonio nunca existió. ¿Por qué? Porque las condiciones no se dieron, ¿verdad?
¿Cuáles son las causas? Hay una serie de causas, ¿verdad? Pero ya nos meteríamos en derecho de la iglesia y ya es otra clase. Sí, claro. Sí. Sí. Bueno. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más alguna otra duda, pregunta, comentario? Yo a mí nada más me llamó mucho la atención sobre cuando una persona fallece, que todavía se le puede, ¿cómo se le llama? Administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Exacto, sí, eso sí, realmente lo desconocía y bueno, me quedó una pequeña duda de cuál sería el beneficio después de haber fallecido de que lo tenga. Ahí sí, no entiendo. Sí, recuerden que siempre los sacramentos son los medios de salvación. Es como, no sabemos si la persona está en el purgatorio, por ejemplo, ¿verdad? Por eso es importante, y yo no sé si ustedes lo han pensado alguna vez, pero es muy importante rezar por las ánimas del purgatorio. Porque imagínense que alguna persona, no sé, no tuvo hijos, no se casó, no tuvo familiares, era, no sé, hijo único, etcétera. A lo mejor fue abandonado, la situación que haya sido, pero no hay quien se acuerde de esa persona. Entonces, ¿cómo va a recibir un beneficio de la iglesia caminante si nadie reza por esa persona? Por eso es importante que nosotros, acuérdense de las obras de misericordia, que es la manera en la que vamos a ser juzgados, ¿verdad? Y dentro de las obras de misericordia hay de dos tipos, las corporales y las espirituales. De esa manera estaremos en apariencia ayudando a alguien más, aunque en realidad es un beneficio para nosotros, ¿verdad? Porque, en ejemplo, algo muy sencillo, si hay una persona que tiene hambre y viene otro y le da de comer, en apariencia el que recibe la comida está recibiendo un beneficio, pero el beneficio mayor lo recibe quien lo da. ¿Por qué? Dijo Jesús, porque tuve hambre y me diste de comer. Vengan benditos de mi Padre, ¿verdad? Porque quien realizó la acción de hacer la obra es quien va a recibir el beneficio mayor, ¿verdad? Porque dijo Jesús, porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Cuándo, Señor, te vimos hambriento? Cuando lo hiciste con aquel más pequeño, a mí me lo hiciste. Entonces, como hiciste eso, entra, ¿verdad? Vengan benditos de mi Padre. Y cuando no lo hacemos, ¿verdad? Porque tuve hambre y no me diste de comer, apartados de mí, malditos, ¿verdad? Dice Jesús. Entonces, obras de misericordia dice, bueno, pues vamos a rezar por los ánimas del purgatorio. Ahora recordemos esto, ¿verdad? Nada más para recapitular y volver a recordar esto. Acuérdense que el purgatorio no es otra segunda oportunidad, ¿verdad? Y a lo mejor, si bien nos da todos, vamos para allá, ¿verdad? Vamos a ver nomás qué dice el catecismo para concluir en esto. Es importante lo que dice del purgatorio, ¿verdad? Miren, a ver. Porque para ver el numeral, se los puedo decir, pero es mejor que sepan que lo tengan ahí anotado, lo subrayen ustedes, el numeral del... Vamos a ver. Permítanme tantito. Ok, 10:30. Vamos al numeral 10:30 y nos dice el numeral 10:30, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién está en gracia? Pues quien comulga, ¿verdad? Está en la amistad de Dios. Entonces, que asista a la misa, que está confesado, que se murió comulgado, ¿verdad? Que está en gracia, dice, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria
para entrar en la alegría del cielo. La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Entonces hay que estar en gracia para entrar al purgatorio. Ahora digo, pues si bien nos va, a lo mejor la mayoría pasamos por ahí. Muy bien. Entonces, ¿cómo sale del purgatorio? Pues indulgencias, ¿verdad? ¿Cómo se obtienen? Las misas. Entonces hay que recordar esto, ¿verdad? Cuando estamos en la misa, ofrecer, digo, Dios, ofrezco mi Eucaristía por un ánima del purgatorio que a lo mejor nadie recuerde, ¿verdad? Estamos haciendo una obra de misericordia espiritual. ¿Sí me explico? Muy bien. Bueno, ya aquí ya se nos acabó el tiempo. Muy bien, nos pedimos con un Padre Nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Permítanme un poquito más.